Desde Roma y muy temprano, Fernando Ramos, obispo auxiliar de Santiago, daba a conocer los alcances de la serie de reuniones sostenidas con el Papa Francisco sobre los casos de abuso sexual al interior de la Iglesia chilena. Durante la conferencia de prensa encabezado por Ramos, secretario general de la Conferencia Episcopal, y Juan Ignacio González, obispo de San Bernardo, se informaba que todos los obispos chilenos dejaban su carta de renuncia en las manos del Papa para que decida si siguen como miembros de la Iglesia. Sin embargo, advierten que mientras el Santo Padre no las acepte, seguirán ejerciendo la labor pastoral. Asimismo, los obispos chilenos agradecen a las víctimas por su persistencia en medio de la incomprensión de la Iglesia. La noticia recorrió el mundo y en Chile comenzaron las reacciones. Lo propio hicieron integrantes de la agrupación de laicos en Osorno. Durante toda esta semana los obispos explicaron que las reuniones con el Papa no eran ejecutivas, sino que eran un retiro espiritual. Sin embargo, ahora nos encontramos con esta sorpresa de que todos los obispos pusieron su cargo a disposición. Es en virtud de esto que estamos sorprendidos, sin duda, pero más sorprendidos estamos también porque hemos tenido acceso a información que si no fuera por la labor de la prensa no hubiésemos llegado a ella, como por ejemplo las acusaciones criminales que el Papa hace frente a los obispos, por lo que esperaríamos que en el mediano plazo llegaran a la justicia. Y en segundo lugar, estamos sorprendidos porque el Papa, en un hecho inédito, vuelve a tomar la postura de las víctimas. Toma la postura de que la Iglesia en Chile le estaba pidiendo a nivel de laicado desde hace 3 años y por el cual incluso nos llegó a insultar. Es en ese panorama que estamos sorprendidos porque finalmente es la verdad, son los hechos los que se imponen y gracias a que hay una comunidad, es la Iglesia laical en el sentido más eclesial de la palabra, y es también las víctimas las que finalmente con su perseverancia impiden de que el Papa mantenga esta ceguera. Clarín no deja de sorprenderse de lo ocurrido, aunque manifiesta su cautela ante lo que pueda pasar con los obispos chilenos tras presentar sus renuncias. No obstante, somos cautelosos, porque todavía no ha pasado que el Papa haya aceptado renuncia. Juan Barros sigue siendo obispo de Osorno, los cardenales siguen en sus funciones, hasta ahora no ha pasado nada concreto. Está el gesto, que se valora, pero todavía falta la acción y en eso somos cautelosos. Porque claro, saquemos a los obispos que el mismo Papa califica de delincuentes, saquémoslos del ejercicio episcopal, pero al mediano plazo pueden seguir en cargo de responsabilidad con personas vulnerables. Por eso tenemos que ser sumamente cautelosos a la hora de emitir un juicio y más aún a la hora de ir evaluando las medidas al mediano y largo plazo que conduzcan a cambios institucionales para hacer de la Iglesia un espacio más protector. En eso todavía estamos expectantes. Para el vocero de la agrupación de laicos de Osorno, Mario Vargas Vidal, se trata de un hecho que ha causado impacto mundial y por lo tanto esperan confiados sus repercusiones. Documento impactante y una fuerte voz del Papa Francisco a decir que la verdad no estaba encadenada en Chile. Es un documento que dice que hubieron obispos encubridores, que hubo delito, y eso ha hecho de que esta situación que vivías como iglesia comience a dar luces de esclarecimiento con un documento que el Papa Francisco contundentemente hace llegar a estos obispos con un mensaje claro: nunca más en la iglesia chilena situaciones de este tipo, nunca más encubridores, nunca más obispos que cometan delitos. Y este es un mensaje no solamente para la iglesia chilena, sino para el mundo. Vargas reconoce que las demandas nacieron desde Osorno y por lo tanto como agrupación hicieron mucho por llegar a esta verdad que remece hoy a la Iglesia Católica en Chile y en el mundo. Nosotros humildemente desde Osorno hicimos un aporte para que este escenario fuera propicio y se pueda provocar en la iglesia chilena un escenario tan buscado por nosotros durante 3 años. Que era un cambio no solamente en la iglesia local con el obispo Barros, sino también un cambio en la iglesia chilena por toda la desconfianza en que esta iglesia ha caído. Hemos perdido prácticamente un patrimonio moral que teníamos como iglesia, difícil de recuperar. Esto va a costar muchos años por irresponsabilidad, por delitos que cometieron nuestros pastores. Eso los laicos que estaban de rodillas en algunos años atrás, hoy día estamos levantados. Ya no nos vamos a contentar con los granos que nuestros pastores arrojaban a nuestros pies. Queremos participar activamente en las decisiones
ser un aporte concreto como laicos en la nueva iglesia que se nos viene. Las reacciones de Osorno no se hicieron esperar y el mundo político y también de la iglesia evangélica se sumó a ellas. Yo creo que el llamado del Papa es un momento de reflexión importante y siempre yo postulé que los problemas de la Iglesia lo tiene que resolver la jerarquía. Así que nosotros tenemos que estar en paz hoy día, esperar todos los que somos del mundo cristiano, esperar que el Papa tome sus decisiones y es evidente que él debe tener todos los antecedentes a la vista para poder tomar la mejor resolución. Le hace bien a la Iglesia primero que toda la comunidad cristiana, pero hay una deuda tremenda con la sociedad civil. Creo que lo que ha dicho el Papa en este documento duro para muchos obispos es algo que nosotros veníamos manifestando hace mucho tiempo. Necesitamos una iglesia abierta a la comunidad, una iglesia humilde, empática, una iglesia ligada al mundo de los pobres. Y es allí donde ha faltado, según el Papa también y muchos de nosotros lo que hemos manifestado, ha faltado esta empatía y esta convicción, no solamente con el tema de los abusos, sino también con el tema del poder. Yo lo considero lamentable todo lo que está ocurriendo con la Iglesia Católica en Chile, pero a la vez también considero que es un buen paso el que ha dado el Papa en este sentido. Creo que en este caso también debemos considerar en hacer una diferencia entre las responsabilidades que deben tener las instituciones y las responsabilidades de las personas en particular. La comunidad católica pide restablecer la justicia y contribuir a la reparación del daño causado para reimpulsar la misión de la Iglesia Católica en Chile, cuyo centro siempre debió estar en Cristo, como lo señala en su carta a los obispos chilenos el Papa Francisco. Yo creo que es desilusionante. Lo que pasa hoy día en la Iglesia aleja más aún a las personas de la espiritualidad, de las creencias, del respeto, los valores, no tan solo hacia Dios, sino que también entre nosotros mismos. Creo que los abusos no pueden quedar impunes, no debiera solamente verlos algún tribunal eclesiástico. Creo que ese tipo de abusos, y sobre todo si son menores de edad, debiera verlos en la Fiscalía, la Justicia General Ordinaria. No solamente que los vean ellos a puertas cerradas, creo que debiera operar ahí más aún un tema de transparencia y que todos estemos en conocimiento de lo que está pasando y ellos paren de una vez de tratar de esconder o bajar el perfil a este tipo de situaciones, que den la cara, que se hagan responsables y pongan todos los antecedentes sobre la mesa. Y eso demuestra entonces que los laicos de Osorno nunca estuvieron equivocados. Hay que saludar y manifestarle nuestro respeto desde el mundo sindical a los laicos de Osorno, quienes fueron capaces hoy día de denunciar, mantenerse en una permanente movilización durante ya 3 años y que hoy día como resultado se les da la razón y la Iglesia a nivel internacional reconoce los abusos que han habido al interior de la Iglesia Católica. Es muy triste lo que está pasando con la Iglesia Católica, lamentablemente, y sobre todo aquí en Osorno, sí, lamentablemente, muy triste. ¿Y qué quiere que le diga? Porque sabemos cómo está el país con la Iglesia Católica, además, en el mundo en general, con el cristianismo. No muy frecuente, pero yo soy católica, pero me casé con un luterano, entonces más voy a la iglesia luterana ahora, hoy en día. Pese a que muchos mostraron su sorpresa por la presentación de la renuncia de todos los obispos chilenos en bloque al Papa Francisco, varios se ilusionan hoy con el eventual alejamiento del obispo de Osorno Juan Barros Madrid al frente de la diócesis local, señalando que sería un gran avance en la búsqueda de la justicia.